Tenemos aquí en los estudios al doctor Willy Ramírez, magistrado, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Él ha llegado a Trujillo, ha participado de varias actividades, de conferencias con la academia también, ha estado en el Colegio de Abogados de la Libertad, justamente dando sus puntos de vista en torno pues a toda esta complicada coyuntura. Les manifestaba que el Congreso de la República viene dando normas que preocupan y que siguen debilitando la poca institucionalidad que nos queda, ¿no? Ya lo que no pudieron hacer hace algunos meses atrás, de querer infiltrarse, ¿no? Quebrar la Junta Nacional de Justicia, se bajaron a los dos magistrados, al doctor Aldo Vázquez, a la doctora Imelsa, lo que no han podido hacer. Entonces han dicho, mira, ya no podemos debilitar más a la Junta Nacional de Justicia, entonces hagamos lo que tenemos que hacer, desaparecer a la Junta Nacional de Justicia y se acabó el problema, dijeron. Eso lo tienen pensado hacer. Pero también con ello se quieren de alguna manera entrometer en los órganos electorales, lo cual ya son palabras mayores, porque si se meten ya, o entra la política, el matiz político a los organismos electorales, llámese jurado, OMPE, RENIEC, y entonces ¿para qué hacemos elecciones? Mejor y de frente que vayan y ocupen Palacio y se metan al Congreso ya y la ciudadanía que se vaya a su casa. Entonces ese es el reto que tenemos. Willy Ramírez se encuentra con nosotros, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Los órganos electorales, empezando por esto, tienen una posición firme, primero institucionalista y segundo en defensa del Estado de Derecho y del sistema democrático. Hay que decirlo, al margen de la posición particular que ustedes pueden tener. O sea, hay estándares mayores que defienden. Sí, así es. Y vea, acá hay que remitirnos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El diario de debates del Constituyente, ¿no? Del Congreso Constituyente, que fue el que dio nuestra actual Constitución. Y ahí está registrado el por qué los organismos electorales que conformamos el sistema electoral estamos ajenos a cualquier tipo de poder, sea este político, económico, etc. Porque el constituyente previó que los que administramos justicia y nos encargamos de la administración electoral propiamente dicha, debemos estar ajenos a cualquier tipo de injerencia. Y es por ello, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una composición heterogénea. Hay un juez, hay un fiscal, hay un abogado y hay un representante de la universidad pública y otro representante de la universidad privada. Y cada uno llega en un momento diferente, cumple sus 4 años y se va. Ahora, en el caso de OMPE y RENIEC, se le encargó al entonces Consejo Nacional de la Magistratura, porque si bien estas dos autoridades no administran justicia, pero sí ocupan 2 cargos eminentemente técnicos, y son técnicos administrativos electorales. Entonces, es por eso que se les encargó esta delicada tarea de la selección y el nombramiento del jefe de OMPE y el jefe de RENIEC. Ahora hay que aclarar que este nombramiento no es a dedo, sino hay un concurso de méritos, es una meritocracia para poder elegir. Hay un concurso público para ello. Pero lo que se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución, ojo, es el primer paso todavía, en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, es que esto recaería en el nuevo Senado. Pero el Senado recién va a implementarse o va a cobrar vigencia a partir del año 2026. La gran pregunta que nos haríamos es, si el actual jefe de OMPE no ha sido ratificado y ya se tiene que ir, la actual jefa de la RENIEC ya está por vencer su mandato y no ha sido ratificada hasta el momento y también tendría que irse, ¿quién va a nombrar a los reemplazantes? ¿No? Mientras no se modifique la Constitución, a quien le corresponde es a la Junta Nacional de Justicia, porque es el reemplazo que se hizo para el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿no? Claro. Eso es lo que corresponde, constitucionalmente hablando.
Pero si ya nos estamos proyectando a que sea el Senado el que lo haga, pero eso será cuando haya Senado. Pero ¿quién lo va a hacer en este momento? Y ahora, hay otro proyecto de enmienda constitucional para que desaparezca la Junta y sea reemplazado por otro ente. Bueno, si ya se reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia, en donde quienes están ahora planteando ese cambio votaron para que así sea, es más, suscribieron o se adhirieron a la propuesta para que esto sea factible y ahora están criticando algo que ellos mismos han hecho. Es como esa crítica ácida que se hace, por ejemplo, y bueno, me voy a salir un tanto del tema, que ¿por qué hay tanto partido político? Porque la ley de organizaciones políticas así lo permite. No es que al Jurado Nacional de Elecciones se le ha ocurrido incrementar el número de partidos políticos, es porque la ley de partidos así lo permite. ¿Quién dio la ley? El Congreso de la República. Sin embargo, yendo al tema, si bien dice la propuesta que está en la Constitución, que precede justamente la fujimorista, la señora Moyano, que son los que están impulsando la ley, junto con otros partidos políticos, Alianza para el Progreso, en fin. Si dicen ellos, de manera, ¿no?, que como que no es para ahora, es todavía para las otras elecciones, en el tema de la elección de los nuevos miembros de los órganos electorales, pero si usted nos explica que ya se venció el tiempo de OMPE, del jefe de OMPE y la jefa de RENIEC y tienen que ser removidos, entonces la pregunta, ¿quién los debería elegir? Como bien dice usted, la Junta Nacional de Justicia. Pero la Junta Nacional de Justicia está ya siendo casi desactivada, si es que pasa al Pleno. Entonces, si desactivan la Junta Nacional de Justicia... Pero, ojo, es una enmienda constitucional y eso necesariamente pasa por una mayoría calificada en una primera votación en una legislatura y una segunda votación en otra legislatura. En el mejor de los casos estamos hablando de agosto, septiembre. Mientras tanto, ¿qué sucede? ¿Qué podría pasar? O sea, ahí sería pues un vacío, una inestabilidad. Claro, se le tendría que hacer el encargo a los gerentes de ambas instituciones, ¿no? Porque es lo que corresponde, ¿no? Pero eso no sería serio para un país, o sea, como un país como el Perú, un país, o sea, ¿cómo vas a nombrar? O sea, no está el jefe ya, pues que pase el gerente y... ahí está la cosa. Y hablamos de OMPE y RENIEC, pero lo que eso pasa cuando se toman decisiones apresuradas, cuando se improvisa, cuando no se debate, cuando no se escucha a las personas que conocen. Ojo, pueden haber posiciones extremadamente divergentes y es bueno que eso exista, ¿ya? Pero se debe dialogar, porque parlamento viene precisamente de hablar, de expresarse y escuchar al contendor, al opositor, al contrincante y finalmente llegar a un consenso. Y eso es lo que se debe aprobar, pero no pues normas a la carrera y ojo, ahora hay que revisar las normas que se van aprobando porque hay leyes llamadas combi o llamadas bus que en una sola ley le meten de contrabando 2 o 3 normas. Ejemplo, la ley que elimina los movimientos regionales a las elecciones primarias tiene una que se refiere a la inscripción de las organizaciones políticas y otra que está referida a las multas y a la prescripción de las multas. O sea, 3 normas en una sola, cuando lo que se quería era solamente eliminar las elecciones primarias. Si la intención era eliminar las elecciones primarias, ¿por qué no se dio una norma puntual para eliminar las elecciones primarias y no meter de contrabando a las otras 2? Como la que ha habido también últimamente, aprueban una norma y meten de contrabando la eliminación de los movimientos regionales. Entonces, por eso, mi recomendación, que acabo de darla en el auditorio del Colegio de Abogados de la Libertad, es que ante la publicación de una norma hay que revisarla, hay que leerla detenidamente hasta una segunda o tercera vez, porque
en algunos casos, obviamente, viene una segunda o una tercera norma dentro de una sola. Pero ¿quién tendría que observarlas? Los colegios de abogados podrían ser una alternativa, Claro. ¿no? La sociedad civil organizada, ¿no? Pero, vea, quien habla es un respetuoso de la Constitución y de la ley. Y en el ámbito institucional estamos cumpliendo porque estamos reglamentando las leyes que han sido dadas por este Congreso. No queda otra. Pero la sociedad civil puede interponer las demandas de inconstitucionalidad y cualquier otra acción constitucional que sea factible. Pero mientras tanto, la ley está vigente y hay que cumplirla. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no vamos más allá de la ley o no vamos en contra de la ley. Y eso es lo que viene sucediendo, por ejemplo, con el excesivo número de partidos políticos que hay. Vamos a hablar de los partidos políticos, pero vamos a conversar de los movimientos regionales, que es una ley que también han metido y han desaparecido. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de un pronunciamiento, también ha dado su punto de vista en torno a esto. Es una suerte de retroceso en la vida democrática de nuestro Estado peruano. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones regionales y municipales, gran porcentaje de las autoridades subnacionales provienen precisamente de los movimientos regionales. Y eso es una llamada de atención a los partidos políticos. Significa que no hay sintonía, que no hay un acercamiento, no hay una aproximación de los partidos políticos al electorado. Entonces, eso debería servir más bien para que los partidos políticos o los líderes de los partidos políticos recapaciten, reflexionen y cumplan con el mandato de la Constitución y de la ley, porque la Constitución y la ley de partidos políticos les asigna esa tarea, les asigna esa responsabilidad que ellos deben canalizar los clamores en cierta forma de la propia población y deben educar a la población en temas políticos. Y yo me hago la siguiente pregunta: ¿están cumpliendo los partidos con el rol que la Constitución y que la ley les asigna? Y ojo, los que tienen representación congresal reciben fondos públicos. Nosotros hemos tenido como una posición el hecho de que los partidos políticos obviamente no están cumpliendo esta función, pese a la excusa que dan los que han aprobado la norma, en el sentido de que señalan al movimiento regional como movimientos que aparecen en campaña, una justificación que dan, con movimientos que no rinden cuentas, con movimientos que no tienen militantes, en fin. Entonces yo hacía hace algunos días también esta analogía, ¿qué partido político tiene su militancia, ¿no?, activa? O sea, estamos acá en Trujillo, Alianza para el Progreso. O sea, ¿dónde está su militancia? ¿Dónde está la militancia de APP? Les pregunto a ustedes. Bueno, tendrán la respuesta ustedes, amigos televidentes. Su militancia son porque son trabajadores del gobierno regional, porque son trabajadores públicos, porque les entregan algunos víveres, esa es su militancia. Y tanto así, me voy a las pruebas, me voy a las pruebas objetivas. Alianza para el Progreso ha perdido en todas las provincias, casi, en las últimas elecciones. Han sido ganados por el movimiento, en este caso, Trabajo Más Trabajo. A nivel nacional, de las 22 listas que presentó al gobierno regional en las 22 regiones, solo ha ganado en dos regiones, APP. Entonces, ¿de dónde habla la militancia? Segundo, dice que no fiscalizan las gestiones, que no fiscalizan la administración. Disculpe, APP ha estado acá 3, 4 gobiernos consecutivos. ¿Cómo está Trujillo? ¿Cómo está el gobierno regional en manos de César Acuña? ¿Cómo está ahora? Estamos en el puesto 21 en gasto de inversión. Estamos en el sótano, somos la región que menos gasta, pese a todo lo que tenemos de deficiente. Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque así como está APP,
están también los demás partidos políticos. Entonces la pregunta es, lo que no han podido ganar en la cancha, llámese en una elección, ¿no?, en unas elecciones, ahora lo han hecho con la fuerza de los votos, o como dicen algunos, con la dictadura de los votos, ¿no? Y han desaparecido los movimientos regionales de plano. Sí, bueno, lo más lamentable es que lo han hecho de una forma velada, ¿no? Porque no es una ley puntual, no es una ley específica que diga elimínese los movimientos regionales, ¿no? Sino es una forma disimulada de hacerlo. Bueno, eso es lo que se lamenta. Pero está dada la ley, hay que cumplirla, y yo sí llamo a la reflexión a nuestros congresistas que antes que el interés particular, el interés partidario, pongan muy por encima de todo el interés de la nación, que es lo que nosotros queremos para las nuevas generaciones. Bien, vamos a hablar de las organizaciones políticas que van a participar, ojo, de las elecciones del 2026, ¿correcto? Yo tenía aquí mis apuntes, había tenido 25, en mi ayuda a memoria que tengo aquí, pero el doctor me acaba de corregir y me dice, no, son 28. O sea, cada día que pasa van incrementándose, ahora somos 28 organizaciones políticas expeditas, listas, con visto bueno, con el check, para que estén en esa cédula electoral. 28 casilleros vamos a tener de organizaciones políticas, pero eso no acaba acá, tenemos 28 inscritas, pero hay otras más. 19 que están en proceso de inscripción. Y hay cerca de 200 reservas de nombre de partido político. Va a ser una barbaridad lo que ¿Sí? ¿Hasta cuándo podemos llegar? ¿Podemos llegar a 35? Bueno, si se suman las 28 más las 19, estamos hablando de 47 organizaciones políticas que podrían participar en el proceso del 2026. Pero ojo, no es culpa del Jurado Nacional el Jurado Nacional de Elecciones, o es que al Jurado Nacional de Elecciones se le ocurrió abrir la puerta para que todos entren. Esto pasa por las continuas modificaciones de la legislación electoral. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quién da las leyes en la República del Perú? El Poder Legislativo. ¿En quién recae el Poder Legislativo? En el Congreso de la República. Lo que el Jurado Nacional de Elecciones hace es aplicar las leyes que han sido dadas por el Congreso. Y en el 2019, la ley de organizaciones políticas fue laxada a tal punto que solamente bastaba con el 0,1, o sea, hablamos de una milésima, 0,1% del padrón de electores para poder inscribir un partido político. No sé, pues el estadio de Mansiche, ¿qué capacidad tiene? No podemos pero más o menos, o sea, en un partido de fútbol fácil recoges firmas más, y logras. ¿Por qué? Porque el Estadio Nacional tiene capacidad para 50.000, o sea, de ahí salen dos partidos. Claro. Dos partidos políticos. Entonces, esto hizo que todo el mundo quiera tener su partido, porque era muy fácil hacerlo, ¿no? Y nosotros como jurado, lo único que hacemos es verificar si ese colectivo cumple con los requisitos que la ley de partidos políticos establece. ¿El Jurado Nacional observó a partir del 2019 esta norma? Claro. Siempre nosotros hemos puesto reparo a toda modificación hecha o por hacer en cuanto a la legislación electoral. Nosotros continuamente estamos enviando proyectos de ley, ¿ya? Pero que en algunos casos son acogidos y en otros descartados. O modificados. Pero cuando son acogidos ya nos está preocupando, ¿por qué? Porque le meten una o dos de contrabando en nuestra misma norma. ¿Ya? Así que ahí también hay que tener cuidado. Entonces, se relajó tanto el tema que todo el mundo podía tener un partido. Y recién ahora, cuando ya esto ya se ha vuelto un escándalo, ya se han ido al otro extremo, que ya no es el 0,1%, ahora es el 3%.
estamos hablando de por encima de 700.000 firmas válidas. Claro, pero también eso es Inviable, o sea, porque también eso es un limita la cierra puertas para que nadie más entre, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa con los que ya iniciaron el trámite? Y ojo, el trámite se inicia con la reserva del nombre. 200. Sí, pero a esos 200 ya no les va a alcanzar el tiempo para armar sus comités, para recolectar sus firmas, etcétera. A los que les podría alcanzar el tiempo es a los que ya tienen el trámite en curso, ya, porque la reserva del nombre además tiene un plazo perentorio, ya que para ya se vence y ya se pierde, ¿no? Claro. Pero sí, es verdaderamente preocupante y reitero, no es culpa del Jurado Nacional de Elecciones porque hemos recibido críticas muy ácidas de los propios legisladores culpando al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Saben por qué? Por cumplir con la ley. ¿Quién da la ley? El propio Congreso, y eso significa que los congresistas ni siquiera tienen conocimiento de qué leyes han aprobado. Una de estas críticas va dirigido al partido de Antauro. Digo de Antauro, no al partido Antauro, sino al partido de Antauro Humala, porque es de Antauro Humala, eso es obvio, o sea, no hay que... Hasta él mismo lo ha reconocido, es mi partido. ¿El Jurado Nacional no pudo observar esto en algún momento? A ver, nuevamente le repito, porque ya en 2 entrevistas pasadas en este mismo medio lo hice. A ver, no hay un partido Antauro para comenzar. Hay una organización política que es un partido político, Alianza Nacional de Trabajadores, agricultores, universitarios, y no recuerdo qué más y porque obreros. es un nombre largo. ¿Qué se resumen? No usa siglas. Ojo, no usa siglas como hay algunos partidos que sí usan siglas. La ley de partidos políticos, ahora ley de organizaciones políticas, prohíbe taxativamente el uso de una persona en una organización política. Así que si se iban por ahí, estaban perdidos. Muy inteligentemente, el nombre que le han puesto es largo y tampoco usan sigla. Y el señor Antauro Igor Humala Tazo no ocupa ningún cargo dirigencial en el partido, que eso quede claro. Y las 49 declaraciones juradas presentadas por los fundadores de este partido declaran que se someten al Estado de Derecho, al régimen constitucional, etcétera, y está de puño, letra y su huella digital de las 49 personas y cumplen con todos los requisitos que la ley manda. Oiga, si cumple con todos los requisitos, ¿quiénes somos nosotros para denegarle la inscripción? Perfecto. Hasta ahí... Ya, porque hay un militante que habla barbaridades, ¿hay que desaparecer a un partido? A ver. Claro, o sea, ya ustedes cumplen con la ley de manera, o sea, administrativa, en el sentido que ya pidieron sus papeles, tienes todo, muy bien, todo listo, ya va. Recuerde... Antauro. Pero después de verlo... Recuerde, amigo Urcia, que nosotros somos jueces electorales y que administramos justicia electoral y que la justicia es ciega. No ve nombres, perfecto, no ve rostros, no ve nada. Justamente si cumple o no cumple con la ley. Cumple con la ley, inscrito. Perfecto. Punto. Una vez que esté escrito, porque ya viene el expediente, todos ustedes de manera independiente dicen cumplió con todos los requisitos, no tengo más, inscrito. Pero de allí en adelante, si ven al señor Antauro Humala saliendo y decir, ese es mi partido, y si sale el señor Antauro Humala y comienza a hablar, como usted dice, barbaridades, que la democracia, que no sé qué, no sé cuánto. Eso es una responsabilidad que no le compete al Jurado Nacional de Elecciones, porque no se olvide que nosotros damos legitimidad de origen. O sea, ya le dimos su inscripción y lo que haga ya con su partido es responsabilidad de ellos. ¿Y sabe quién tiene la responsabilidad frente a estos actos? El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que ya han iniciado las acciones que corresponden. ¿Cómo se puede quitar la inscripción de un partido? Por una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República.
El jurado de elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones no puede, actuar de oficio. ante el discurso. No puede actuar de oficio porque así está establecido en la Constitución y en la ley. Y ojo, en algún momento, se quiso dar esa atribución al Jurado Nacional de Elecciones para que cancele de oficio la inscripción. ¿Y sabe quiénes se opusieron? ¿Quiénes? La bancada fujimorista. ¿Eso fue después o antes de? No, antes. Antes. Eso fue en el año 2003. Y está en el diario de debates. Revisen el diario de debates. Cuando uno llega a una institución, cualquiera la que sea, lo primero que tiene que hacer es empaparse de toda la información de esa institución. Correcto. Entonces, la Corte Suprema es la encargada pero previa denuncia, ya sea del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, que ya lo han hecho. Ojo, ya nos han requerido toda la información y nosotros la hemos brindado. La copia de los expedientes, la copia de las declaraciones juradas, la ficha de inscripción del señor Humala. Ahora, si este partido de Antauro presenta a Antauro Humala como candidato, el jurado puede intervenir. Claro. Si hay algún impedimento, claro. Es excluido, eso sí es de oficio por parte del jurado electoral especial. Ajá. Ojo, hay instancias en el jurado. Sí, claro. O a pedido de parte, y ahí sí se llama tacha. Pero eso se resuelve en primera instancia en el jurado electoral especial, no en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene sus instancias, claro. Eso mismo sucede también en el registro de organizaciones políticas. Esto no lo ve el pleno del jurado, lo ve el ROP. Y recién cuando hay alguna discrepancia es que sube al pleno. Ustedes ven en última instancia, podemos decir ya, ¿no? Después de haber pasado varios estados. Ahora, el Congreso de la República el día de hoy ha estado debatiendo, discutiendo y haciendo el show, como siempre lo hace, para poder dar una norma que justamente impida postular a personas que han cometido delitos graves, ¿no? Y para muchos decían, no, quieren cerrarle el paso a Antauro Humala porque él no estuvo purgando condena por homicidio y tanta cosa. Y al final ha tenido que regresar por una cuestión previa a comisiones nuevamente, o sea, no lo han aprobado. Pero hay que ser consciente que no solamente el señor Antauro caería en eso, ¿no? Sino bastante gente, ¿no? Sí, efectivamente. Se habla de Alberto Fujimori. Se habla yo no menciono nombres. Claro, hay una gran cantidad de personas que caerían en eso. ¿No les conviene aprobarla entonces? No les sabría decir porque no soy congresista. Correcto. Vamos a otro tema. Y hablando del Congreso nuevamente. El Congreso da sus nombres pues cuando les conviene, ¿no? Entonces quieren por un lado cerrar a Antauro Humala, ¿no? Porque lo ven tal vez como una amenaza, pero por el otro lado también tratan de blindarse y protegerse. ¿A qué voy con esto? A la norma que ha dado el Congreso en torno a sacar a los partidos políticos del tema de organizaciones criminales. ¿Cuál es la posición del jurado ante eso? ¿Está bien? ¿El partido político no debería ser inmiscuido en estos procesos? Usted es abogado también, así que la jurisprudencia jurídica la tiene ahí. ¿Debe individualizarse el delito tal vez? ¿Cómo analizan ustedes el tema? Bueno, o usted en este caso. Bueno, desde mi humilde punto de vista, y bueno, el derecho penal no lo manejo muy bien, pero hasta donde yo recuerdo mis clases de derecho penal es que la responsabilidad penal es personalísima, ¿no? Ajá. Pero las últimas tendencias del derecho penal es que también es aplicable a las personas jurídicas, ¿no? Y en este caso la persona jurídica sería el partido político, ¿no? Bueno, es un tema definitivamente polémico, no estoy al tanto de la norma, claro. No la he visto, pero habría que revisarla. Sin embargo, si excluimos o si se excluye en este caso el Congreso a los partidos políticos para que sean incluidos como organizaciones criminales en caso existe un delito, esto preocupa mucho porque me hace recordar a lo que dijo justamente el presidente del Poder Judicial en Arequipa, me parece que lo dijo el señor Javier Arévalo, en el sentido de que adelantó y advirtió, en el sentido de que en las campañas del 2026 habrá mucho dinero
ilegal metido en campañas, dinero de la minería ilegal, dinero de la corrupción, dinero de diversos delitos. Este dinero, este enriquecimiento ilícito que existe, van a meterlo en campañas políticas. ¿Y lo meten a dónde? No le van a dar, en este caso a Carlos Urcia, no. ¿Dónde va a ir? Va a ir al partido político, va a ir a la organización política, por ahí van a querer meter el dinero. Entonces, ya me estoy curando en salud diciendo, ¿sabes qué? Por si acaso a la organización no la metas, si ampallan a uno, él pagará las deudas, ¿no? Sí, sí, pero no nos olvidemos también que hay lo que se llama el control difuso, ¿no? En donde el juez puede aplicar la Constitución por encima de la ley. Vea, pero vamos a ver a los jueces si tienen los pantalones para hacerlo, ¿no? Esa es otra cosa. Pero, siguiendo con lo que dijo el presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, tenemos, ¿cuántos partidos? 28 partidos. Hasta hace 10 minutos. Tenemos 28 hasta hace 10 minutos. Hasta hoy día. Hasta hoy. Pero me parece que hay 5 que ya han hecho la publicación de la síntesis para ver si alguien se opone, ¿no? No siga. Entonces hablamos de 33. 33 que ya prácticamente están inscritos. Dios mío, una barbaridad. Pero yo decía, ¿le preocupa a ustedes el hecho de cómo se va a manejar la próxima campaña electoral? Definitivamente que nos preocupa, ¿sabe por qué? Por el tema de la legitimidad. ¿En qué sentido? Porque la norma establece que quienes pasan a una segunda vuelta son los 2 primeros. Pero ¿qué porcentaje tendrían estos dos primeros, ¿no? En el mejor de los casos, el 10%. Ante la dispersión de los votos por la gran cantidad de partidos. Claro. Ya, entonces, si no llegan a 2 dígitos, ¿de qué legitimidad estamos hablando, ¿no? Y ahí es importante, porque una cosa es la legalidad, pero lo que sostiene a un gobierno es justamente la legitimidad, o sea, el respaldo ciudadano. Exacto. Y si no van a tener ese respaldo ciudadano, ¿en qué nos vamos a convertir? Y en las últimas elecciones estamos viéndolo, ¿no? En los 2 últimos procesos se ha visto eso, ¿no? Ya, entre que los 2 que pasan a segunda vuelta no han tenido el caudal de votos suficiente como para representar a la gran mayoría, ¿no? Y ahora esto se va a complicar más aún, porque se me dice que tenemos 28, 5 que ya se han sido prepublicados, o sea, tenemos 33. Hasta el día de hoy, esto se va a complicar, o sea, amigos televidentes, son 32 partidos políticos, o sea, 33 en lista. Los vamos a tener en la cédula de sufragio, 33. Pero de eso se va a complicar porque vamos a tener que elegir diputados, ahora, senadores. La fórmula presidencial, mal llamada plancha presidencial, el término es fórmula presidencial. Luego viene senadores, que ahora creo que hay un senador por región y hay otro senador a nivel nacional que también sinceramente es algo, no lo entiendo tampoco. Bueno, luego vienen los diputados, los representantes al Parlamento andino, y si eso por los 47 partidos que habrían, ¿no?, hasta el 2026, bueno, sería pues una... A ver, doctor, vamos a hacer aquí el diseño. Vamos a poner acá una hoja, sábana, otra hoja, así vamos a recibir nuestra cédula de sufragio del 2026. Van a ser así, 5, 6, así, una sábana, ¿no? Y vamos a tener que desdoblarla así. Así van a ser nuestras elecciones de acá al 2026. Pero ahí se vienen también las elecciones municipales, tal vez, sí, en fin, ¿no? Eso va a ser a finales del 2026, ¿no? O sea, porque el 2026 es un año electoral. Las elecciones generales en el primer semestre y las subnacionales en el segundo semestre. Para ir terminando, doctor, y estoy tal vez siendo abusivo con su tiempo, pero adelante. En el sentido de ¿qué podemos hacer? O sea, ya tenemos, o sea, ya se dieron las reglas de juego, han ido finalmente contra lo que debería significar un país democrático con tantas cantidades de partidos. O sea, la idea de tener más cantidad de partidos
no nos hace más democráticos. No, O sea, esa es mentira, ¿no? Nadie puede decir, no, pero en el Perú hay libertad para formar partidos. Eso no es democracia. No, o sea, ahí no se refleja. Es jugar también con las expectativas de nuestra población. ¿Sabe por qué? Porque existe algo que se llama la valla electoral. Si no se logra seis congresistas en 2 distritos electorales diferentes o en 2 regiones diferentes, o el 5% de los votos válidos en el cómputo general, esa organización política va a desaparecer. Entonces, ¿de qué sirvió tanto? O sea, toda la maquinaria de esa organización política y la maquinaria del propio Estado trabajando para nada. No podemos, y tal vez esto es un análisis a priori, tal vez que estoy dando, que esto ha sido dado adrede para que se tenga justamente la cantidad de partidos, que disperse al voto, pero finalmente que deje a 3, 4, 5 organizaciones ya consolidadas, ya reconocidas, que ya tienen... Lo único que le puedo decir es que revise quién era el presidente del Congreso ese año y quién era el presidente de la República. Con eso de repente tiene más luces. Ahora me la chamba, doctor. 2019, ya, usted revise. Ahorita, ahora se... Doctor, para ir terminando, ¿qué hacer? Era mi pregunta. ¿Qué hacer ahora si ya tenemos finalmente todo este panorama? Ya no hay más, ya no hay retroactividad, ya no podemos hacer nada, lamentablemente. ¿Qué nos queda hacer? Informarse más. Hay que estar al día y respecto a las leyes que se van dando hay que revisarlas detenidamente porque pueden haber sorpresas y hay que hacer que nuestra ciudadanía sea efectiva. Y esa es la gran recomendación que yo doy a cada lugar que voy, es que no basta con tener los 18 años y ya tener el DNI azul o blanco si es electrónico, sino eso es, ser mayor de edad en todo caso, pero la ciudadanía es una ciudadanía efectiva, hay que participar de nuestra junta vecinal, de el progreso de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región, etcétera, de forma activa. Y toda crítica no solamente debe ser ácida o debe ser destructiva, sino constructiva, y hay que canalizar nuestras propuestas por los canales pertinentes. Y de acuerdo a la Constitución y a la ley, los partidos políticos precisamente están para canalizar esto. Así que invoco también a los líderes de los partidos políticos a que retomen esa senda y que cumplan a cabalidad con el mandato tanto de la Constitución como de la ley. Hay que hacer esa autocrítica, ¿no? Ah, claro. Y nosotros como autoridades también hay que recapacitar y hay que informar más y hay que informar mejor. ¿Quién fue el presidente del Congreso y quién fue el presidente de la República 2019? Sí, ahí está la respuesta, en que se dieron estos cambios. ¿Vizcarra? Usted tiene la respuesta. Nos vamos a una pausa y yo ya le saco la respuesta al doctor. Doctor, ha sido un gusto tenerlo esta noche. Y nada, pues tenemos, reitero, una situación muy complicada en nuestro país. Así es. Muy complicada en nuestro país. Con esta pugna de poderes, el día de hoy el presidente del Congreso de la República sacó un comunicado que va contra el Ministerio Público, quien ayer sacó otro comunicado que iba contra el Congreso, y ahí tenemos a un gobierno de Dina Boluarte que no aparece en nada, no aparece en realidad solamente para algunas actividades, la fotito, porque ni siquiera habla con la prensa, no habla en los consejos de ministros, y nada, pues y prepara su viaje a China, pero todas estas pugnas de poderes nos están ya pasando a la factura, no hay duda de eso. Bueno, fuerza y resiliencia. Muchísimas gracias, doctor Willy Ramírez, por estar esta noche con nosotros, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones.